Acá entonces en continuación al audio anterior en el que estuvimos empezando a hablar de ese concepto de la cultura iroquesa y de la cultura lakota o Oglala Sioux, con respecto a cómo nosotros podemos volver a recordar nuestro origen sagrado, cómo nosotros podemos eliminar la separación entre nosotros y las otras formas de vida y el gran misterio de la existencia, y por qué es necesario que podamos percibir que todo en este mundo tiene un contenido espiritual y está vivo y lleno de fuerza vital divina, porque esa es la base de una ética de empezar a eliminar el concepto de la separación. Si nosotros nos consideramos los únicos seres vivos e importantes en el planeta y consideramos los animales, las plantas, los minerales, los elementos de la naturaleza como simplemente recursos para completar nuestras necesidades, y no entendemos que todos ellos tienen un rol absolutamente perfecto en los ciclos de la existencia para que nosotros también podamos estar vivos acá, entonces no vamos a poder empezar ese camino verdaderamente espiritual a los que nos proponemos. Cada uno de los 7 velos tiene sus propias cualidades. El primer velo es el que nos impide de recordar la unidad de todo el universo. Nos olvidamos que todo en la creación existe dentro del gran misterio o de Dios. Nos olvidamos que todo en la creación contiene fuerza vital y que el espíritu y todo lo que energéticamente está conectado por esos elementos universales es lo que conforma el gran tejido de los sueños materializado acá en ese mundo de la dualidad donde nosotros vivimos. Nos olvidamos que cada átomo que compone una vida contiene la llama eterna del amor y que todo tiene un propósito. También nos olvidamos que la vida es creada en la perfección divina y que nosotros somos parte de ese plan y que ese plan es perfecto. El plan está diseñado de manera absolutamente perfecta. No hay errores, no hay equivocaciones. Cuando podemos realmente no solo recordar esas verdades en forma intelectual, pero hacerlas carne en nuestra vida y empezar a vivir de acuerdo con esas leyes de ese primer camino de integración, las capas del velo se van disolviendo. Ese primer velo, que tiene que ver con eso que nombra nuestro espacio físico, acá donde nosotros compartimos vivencias y experiencias a modo de dar la oportunidad a que encontremos la inspiración para ir construyendo esa nueva cosmovisión. Iyuptala es una palabra del idioma de los apaches, una de las naciones de la congregación de los nativos Sioux de Norteamérica. Y ellos, los apaches, con esa palabra, lo que quieren simbolizar es el poder pisar la tierra consciente de ese primer camino iniciático de conexión con la totalidad, de ese primer camino de disolución del primer velo que nos impide sentirnos unidos a todo lo que existe. El segundo velo. El segundo velo de la separación, nosotros lo creamos, obviamente inconscientemente, cuando nos olvidamos nuestra identidad verdadera de la esencia espiritual que es la fuente de nuestra existencia y de cómo estamos conectados a la creación y a la inteligencia del Creador. Cuando nos olvidamos esa identidad espiritual, también olvidamos el propósito de para qué estamos acá, para qué estamos viviendo en cuerpos físicos. Y nos olvidamos que nuestro propósito original, al tornarnos humanos,
es poder ver materializadas las hebras y los hilos energéticos que dan forma a todo lo que existe, materializados en función de este olvido, y entonces poder recordar de dónde vinimos, quiénes somos y hacia dónde caminamos. Antes de nacer acá en la tierra, en este mundo, nosotros hacemos un compromiso y prometemos a nosotros mismos que nos vamos a tratar de acordar de esas identidades divinas durante el caminar en la vida humana, y que vamos a realizar ciertas misiones o tareas para poder experimentar esa vida humana con ese propósito, con esta flecha puesta en recordar nuestra identidad divina y espiritual. Una camada, una capa de ese velo cae a cada vez que nosotros encontramos uno y otro de los aspectos de nuestra esencia espiritual, y no solo nos acordamos de él, sino que lo ponemos en marcha como una verdad que sostenemos desde nuestros pensamientos, palabras y actos, porque estamos acá. ¿Y cuál es el propósito dentro del plan divino para actuar de esa manera? La integridad es una de los valores que van emergiendo cuando nosotros vamos procurando disolver ese segundo velo de separación. El tercer velo de la separación es entonces creado por las limitaciones de nuestras percepciones sensoriales. Cuando nosotros desarrollamos las percepciones humanas y comenzamos a descubrir la vida a través de los sentidos físicos, del gusto, del olfato, del tacto, de la audición y de la visión, durante la primera infancia, cuando aún estamos abiertos a otras percepciones, pero ellas comienzan a desaparecer, cuando nos enseñan a no usar esos sentidos adicionales que tenemos, entonces vamos identificando nuestro ser con los sentidos del cuerpo netamente biológico y humano, y vamos perdiendo la noción de nuestras capacidades extrasensoriales, de nuestras capacidades de conexión con el tejido de los sueños y con el mundo invisible. Nosotros somos enseñados a percibir tan solo los objetos que los adultos consideran reales, entre comillas. Por eso dejamos de usar nuestra capacidad de percibir la energía. Por eso, cuando dejamos de usar nuestra capacidad de percibir la energía, pronto el tercer velo está puesto. No podemos levantar el tercer velo si estamos condicionados a placeres como el sexual y de otras formas de sensaciones físicas. A ver, acá no estoy diciendo que no podemos sentir placeres de todo tipo, incluyendo y sobre todo los sexuales, que nos conectan y forman un puente posible para conectar nuestra percepción de las sutilezas, de las frecuencias más elevadas de la energía. Estoy diciendo que no debemos estar condicionados por esas sensaciones. No debemos estar enviciados. No podemos estar adictos a estas sensaciones como velos o como tapa agujeros de las carencias de nuestra inconsciencia y de nuestras incapacidades de sentir nuestro poder personal. Este velo tampoco puede ser disuelto sin el uso de disciplinas espirituales. O sea, el primero y el segundo velos hasta son velos que se trabajan y se disuelven y se levantan, se develan con prácticas que pueden ser meramente cognitivas, comportamentales,
a nivel de la conciencia, del pensar y del sentir humanos, del cuerpo físico, de la identidad psíquica. Pero ya a partir del tercer velo no hay manera de disolverlo si nosotros no empezamos a pisar los caminos de las iniciaciones espirituales, de las disciplinas espirituales. ¿Cómo es que creamos entonces el cuarto velo? Creamos el cuarto velo cuando desarrollamos nuestras emociones. Un niño es físicamente dependiente, pero totalmente consciente de sus sentimientos. Podemos ver las diversas emociones que están ocurriendo apenas dándonos el tiempo para contemplar y observar la carita de un bebé durante unos minutos. Pero a medida que crecemos y aprendemos a controlarnos o incluso mismo a negar nuestros sentimientos, ese velo empieza a ser creado por estos sentimientos no expresados, por estas emociones reprimidas, no curadas y por esas máscaras que nosotros nos vamos poniendo para protegernos y entonces ir enmascarando nuestra voluntad verdadera con personajes que vamos creando en la ignorancia de que nuestra vulnerabilidad es nuestra perfecta protección. Apenas cuando este velo es disuelto, es que podemos tener acceso a la voluntad divina del Creador y empezar a ser realmente guiados por el Espíritu en nuestro caminar en la vida y en nuestros procesos de iniciación, que existen como una parte totalmente integrada de nuestra esencia espiritual y de nuestro libre albedrío. El cuarto velo, por lo tanto, es como un velo muy, muy, muy importante que abre ese portal que marca una diferencia fundamental desde la experiencia anterior, cuando mayormente somos guiados por la voluntad de nuestro ego, por los deseos de nuestra psiquis humana y por las experiencias que podemos procesar con nuestro córtex prefrontal, con nuestra capacidad analítica, con nuestra voluntad del ego, mientras que cuando empezamos a disolver el cuarto velo, empezamos a tener la noción de que podemos caminar el camino guiados por otras fuerzas que no la de nuestro ego, que no la de nuestra psiquis humana, que no la de nuestros condicionamientos, sino la voluntad y la inspiración del espíritu, del gran espíritu de la existencia. Pero para eso tenemos que incursionar también el quinto camino, el quinto velo o el quinto desafío de velar el quinto velo. Porque este está compuesto por nuestros sistemas de creencias, por nuestros pensamientos, aquellos que registramos y aquellos que no, por nuestros raciocinios, por nuestras decisiones, por nuestras teorías, por las premisas y las hipótesis que nosotros vamos armando sobre nuestra experiencia cotidiana. Durante nuestra infancia, nosotros aceptamos ser enseñados por las convicciones de nuestra familia. Nosotros tomamos los mandatos familiares, las lealtades, las formas de compensación que tienen los sistemas y los tomamos sin filtro, sin discernimiento, sin conciencia de esto que estamos eligiendo tácitamente. Nosotros únicamente podemos empezar a alterar los resultados que provienen de ese tipo de elección inconsciente cuando entramos en la adolescencia
y empezamos a adoptar nuevas ideas basadas en nuestras propias experiencias personales. Y continuamos adicionando pensamientos y convicciones basadas en nuestros juicios de aquello que es verdadero o de aquello que para nosotros es falso, de aquello que juzgamos como bueno o como malo, o de que pensamos que es posible o imposible. Todo eso basándonos en la comparación y en la dualidad. Ese pensamiento, esa forma de pensamiento polarizado y los sistemas de creencias limitados crean ese velo de separación mental. Y ese velo comienza a ser levantado poco a poco solamente a la medida que vayamos removiendo las capas de convicciones dualistas. Solamente a la medida que vayamos desarmando esa proyección enjuiciadora que es sobre la que nos basamos para sostener nuestras parciales e ilusorias verdades. Algunas veces, cuando eliminamos una buena parte de nuestros juicios, el resto del velo es súbitamente disuelto. Se cae por su propio peso, creando ahí una especie de colapso en todas las conclusiones incorrectas o ideas falsas que aún permanecían y que sostenían una vida de no verdades, de mentiras, de máscaras y de mucho sufrimiento. El sexto velo ya es una experiencia bastante diferente a la de los 5 primeros velos. El sexto velo se disipa en forma de bloques. Y la manera de hacerlo es ir aprendiendo a eliminar nuestros juicios durante los 5 primeros caminos de iniciación. Tal vez algunos de ustedes escuchando ese audio van a decir, pero eso no es fácil. No, no lo es. No es porque nosotros estamos muy fuertemente condicionados a percibir el mundo a partir de ese acto de comparar. Y cuando nosotros comparamos, siempre va a haber una parte que gana y una parte que pierde en nuestra mirada, en nuestra evaluación y en nuestro juicio, porque estamos acostumbrados a medir las cosas con la vara del bien y del mal. No tenemos introyectado en nuestra cosmovisión la comprensión de que eso que tildamos de mal, en realidad son, como diría mi amada amiga Agustina Bello, los maestros asuras, los pequeños demonios del camino, los maestros tiranos que son regalos en nuestro camino para enseñarnos a fortalecer esa voluntad que nace desde nuestro espíritu y de esa manera disolver la voluntad cómoda del ego, que siempre está buscando la zona de confort, siempre está buscando hacer las cosas de la manera más fácil, aunque impliquen sufrimiento, porque estamos acostumbrados a esa cosmovisión de que solamente a través del sufrimiento y el dolor podemos encontrar nuestro destino. Con el tiempo, a la medida que vamos abandonando esas ideas limitantes por el dolor, por las emociones reprimidas y negadas, vamos pudiendo empezar a curar una parte de nuestra vida, una partecita. Cada vez vamos curando una pequeña parte, experimentando un pequeño salto de cualidad, una pequeña conquista, una pequeña victoria. Y entonces en ese acto de sentir esa pequeña victoria, esa pequeña conquista, esa expansión de nuestra conciencia,
vamos aprendiendo a liberar la fuerza vital y a alimentar nuestra percepción con nuevas energías. Esa energía recién liberada es la que activa nuestra intuición y nos da la energía que necesitamos para explorar las vastas expansiones de la conciencia universal. Nuestras percepciones y habilidades van surgiendo de a poco, a medida que reconstruimos nuestra perspectiva de vida en la Tierra. Nuestros sueños muchas veces pueden llegar a mostrarnos imágenes lúcidas, o podemos tener una visión o detectar la presencia de seres de otras dimensiones, o imágenes y visiones, miraciones de otras dimensiones que de alguna manera activan por su fuerza simbólica una nueva capacidad perceptiva, una nueva capacidad de cura. Otras personas pueden sentir que su energía está conectada a otras formas de vida, de una manera como nunca antes lo pudieron sentir. Estos 6 primeros velos son los velos que dan un primer vislumbre cuando levantados, cuando disueltos, cuando se vayan como abriendo para que entren luces diferentes, frecuencias lumínicas diferentes en nuestra conciencia, de cuál es el verdadero camino de la entrega al camino de la iluminación. Y entonces podemos tomar perspectiva de cuál es el 7º velo de la separación, que está creado por nuestro sentido personal de individualidad y por los conceptos rígidos que nosotros describimos nuestras identidades humanas, por las historias que nos contamos, por esas memorias que invocamos una y otra vez cada vez que repetimos las historias de nuestras vidas desde esos lentes sobrepuestos que nublan, que tapan, que filtran la verdad del espíritu. Nosotros nos olvidamos las verdades que sabíamos antes de encarnar, cuando estábamos plenamente conscientes de la conexión con el gran misterio. Aún estamos conectados con el gran misterio, aunque no nos acordemos, pero únicamente vamos a poder adquirir esa conciencia del estado de gracia, y muy de a poco, conforme vayamos removiendo un hilo de cada vez de este tejido limitado de los sueños inconscientes que tapan, cubren el verdadero tejido de los sueños al que estamos conectados desde la amplia conexión con lo divino. El espíritu de los humanos finalmente puede ocupar su lugar en la extensión ilimitada de la eterna, del Creador y del gran misterio y de Dios, una vez que percibe esa posibilidad de remoción de estos 7 velos de separación. Y en último análisis sabemos que podemos caminar por la vida y aún así mantener una conexión plena con todos los niveles del tejido de los sueños. No se trata de negar la vida terrenal, se trata de traer el cielo a la tierra. Como les conté en uno de los primeros audios de esa secuencia, enlazar mundos, como es la misión de mi alma en lo personal, es poder traer esa experiencia para mi propio ser y en la medida que pueda tratar de inspirar a otros de que esa es una de las misiones que tenemos cuando nuestra alma toma perspectiva de una forma de materialización de uno de los aspectos del gran misterio aquí en la tierra. Durante el caminar de esos 7 caminos de transformación, podemos abrazar el recuerdo y destruir los hilos de la ilusión que están compuestos ahí, entretejidos en esos velos de separación, que son los que nos impiden ver el todo
y nos hacen creer que estamos abandonados y solitarios. Yo soy un número 4 en el sistema de evaluación o de visibilidad, me gusta, de los 4 eneatipos del eneagrama de Gurdjieff, que fue estudiado por varios autores, uno de ellos en un proceso muy profundo e incluso creó un sistema de caminos iniciáticos, que fue Claudio Naranjo. Y el número 4, su herida original es la herida de fui abandonado por Dios y por la creación. Imagínense si mi alma vino a trabajar ese sistema de creencias y todas las cosas que tienen que ver con esa personalidad del eneatipo 4, que tiene que ver con poder disolver el vicio del juicio, la psicosis de la comparación y la búsqueda ilusoria y neurótica, psicótica, de la perfección descolgada de la inspiración con Dios, porque la herida es Dios me abandonó. Así que sí tendré material para compartir con ustedes a partir de lo que fueron y siguen siendo mis propias vivencias personales en ese camino de búsqueda de religar, de reconectar mi espíritu a la fuente del gran misterio de la creación. Los 7 caminos sagrados son tan solo una jornada de regreso a casa. Son un regreso a nuestra verdadera identidad espiritual y también el regreso a la conexión con el gran misterio. Cuando podemos realmente atravesar y trascender las últimas ilusiones que nos separan a través de lo que representa el 7º velo, entonces podremos traer la correcta comprensión de nuestra naturaleza espiritual hacia nuestro cuerpo físico y poder experimentar entonces lo que es el paraíso aquí en la tierra y ser capaces de crear nuestro propio destino con el uso de la voluntad del espíritu, que siempre quiere lo mejor para nosotros, que siempre quiere la abundancia y la prosperidad como el regalo de la gracia del gran misterio para todos nosotros. Espero que esas informaciones te puedan llegar a tu corazón y que sean para tu mayor bien y los más altos fines, porque acá es cuando comienza, a partir del próximo episodio, los caminos de iniciación de los 7 caminos sagrados de la transformación humana. Hasta ahora veníamos solo introduciendo conceptos y dando un panorama, pintando un escenario de la amplitud del descubrimiento al que me enfoqué en poder compartir acá con ustedes. En el próximo episodio vamos a empezar a hablar sobre las iniciaciones. Espero que disfrutes tu final de día o tu final de noche, que nos volvamos a encontrar por acá. Gracias.